Shalom a todos mis amados de las instalaciones de la Congregación Hebrea Israelita, Esperanza y Vida. El Roe Yohanan Morales, una vez más, amén. A escasos días, ya prácticamente una semana, ¿verdad que sí? Y un día para que celebremos la fiesta de Pesaj y Hamatzah. Mi consejo para todos mis amados, hoy salió la noticia que iniciaron los ataques de uno de los países más poderosos del Medio Oriente, que pues odia a Israel. Ese es Irán, una potencia muy poderosa. Inició los bombardeos y aproximadamente en la madrugada están cayendo los primeros ataques de los Shahed, que es uno de los drones que están atacando a Israel. Así que por favor no dejemos de orar dentro de sus oraciones un tiempo por Israel y por pues nuestros hermanos que están en este momento en Israel. No dejemos de estar orando por ellos, ¿sí? Por favor, no dejemos de estar orando por ellos. Y lo otro es que pues ya el día de mañana, ¿sí? Vemos la Tevilá, aquellos que no la han hecho por primera vez, de identidad. Y además pues tenemos la Tevilá de purificación para la fiesta. Todos aquellos que desean participar son bienvenidos. Los que pues lo hacen o lo pueden hacer, aquellos que lo han hecho por primera vez, de identidad, de su casa, tienen un lugar donde hacerla, pues pueden hacerla sin ningún problema. El Eterno es bueno, su misericordia es para siempre. Así que todos pues a prepararnos para la fiesta que tendremos. Recuerden que el próximo domingo en la noche tenemos lavado de pies, que fue la noche en cuando el Mesías pues le lavó los pies a esos talmidim. Capítulo 12 hasta el capítulo 15, estamos cerrando esta semana con la parashá Tazria. Ella consigue, así se traduce, ella consigue, pero se entiende que es ella, ¿no? Parashá 27, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15, 12 al 15. Capítulo 12 del libro de Vayikra Levíticos. Es bien importante, mis amados a la fe, que cuando estudiemos la Torá, nosotros pensemos siempre quiénes somos nosotros y en qué etapa estamos nosotros dentro de este proceso de regresar a nuestra verdadera identidad, lo que somos nosotros. Si nosotros no entendemos el proceso, muchas veces no vamos a poder comprender, ya sea uno, porque vamos a tomar a la ligera mucho a la palabra del Eterno, o ya sea porque sin darnos cuenta vamos a ponernos más cargas, como dice la palabra, de la que nosotros mismos muchas veces no vamos a poder sobrellevar. Uno de los grandes problemas que tuvo el Mesías y Rab Shaul
Cuando a ellos les tocó, porque tanto al Mesías como Saúl, a ellos les tocó luchar contra el legalismo dentro de la Torá. Amén. Amén, Wilmer. Esa posición así como que no está buena. Alguien que le quite las manos de la cabeza a ese muchacho ahí. Dice que eso era en el interior, ¿cómo le llaman eso? Dice que es malo sentarse así, ¿verdad? Dice que yo no sé, dice los campesinos dicen que eso es malo, dice Wilmer. ¿No sabes eso, Wilmer? Sentarse así. Que habla con Silvia para que te dé unos consejos. Mis amados en la fe, la lucha que tenía el Rab Shaul, no lo olviden, y el Mesías no era contra los gentiles. No era contra los gentiles. Acá se me salió, Andrés, si me ayudas a actualizar, por favor, se me salió la lucha no era contra los gentiles, sino era contra sus propios hermanos que no entendían cómo enseñar de una manera correcta las Sagradas Escrituras. Y por eso les decía que es importante siempre uno entender en qué etapa del camino de esta fe se encuentra, pero no solamente uno, sino a quienes me toca a mí enseñar y ministrar. En el capítulo 12 del libro de Vayikra habla algo bien interesante. Algo interesante que hay que aprender a aplicarlo. Si no lo aprendemos a aplicar, lo hacemos mal, no lo hacemos de una manera correcta. Aquí no se ve nada, Wilmer, allá. Lo otro es que, listo ya, lo otro es que o lo hacemos muy legalista, o simple y sencillamente, pues, obviamos muchas cosas porque no entendemos que tenemos que empezar a vivir Torah en nuestras vidas. Amén. Y el capítulo 12 habla del estado tamé, de una mujer cuando concibe y da a luz. Cuando una mujer concibe y da a luz, dos cosas ella debe cumplir, tres cosas. Número uno, circuncidar a su hijo al 8º día. Amén. Luego de esto, de circuncidar a su hijo al 8º día, ella debe comprender dos cosas, y todos debemos entenderlo, no solamente la mujer, no solo varones, que si da a luz una hija mujer o si da a luz un hijo varón. Verso 5. Verso 4 dice: pero ella permanecerá 33 días en la sangre de su purificación, no tocará nada kadosh, ni tampoco puede ir a la congregación hasta que se cumplan los días de su purificación. Entonces ella va a tener, dice, primeros 8 días apartada por 7 días, ¿lo leyó? 12:2. Ella va a estar 7 días impura como si fueran los días de su periodo. Luego, al 8º día, ella agarra y circuncida al niño. Luego, pasado de esto, 33 días, ella quedará impura una vez más. 33 más 7, ¿cuánto es? 40. No es hasta el día 41 en que ella va a poder venir o regresar a la casa del Adón, tocar una Biblia, algo kadosh. Cuando pase esos, verso 5, si es una mujer, una niña la que da luz,
Su primera etapa será de 14 días. Y luego de allí cuenta 66 días. 14 más 66, ¿cuánto es? 80. O sea, siempre va a ser el doble de cuando da luz a un niño varón. Miren esto interesante. Por eso les digo a ustedes que nosotros venimos en un proceso, amén, de regresar a las raíces de nuestra fe. Y en ese proceso de regresar a las raíces de nuestra fe, del original, vamos a ir aprendiendo esto en un proceso. Verso 6. Cuando se cumplan esos días, ya sea por el hijo o por la hija, ella llevará al Cohen, al líder espiritual, al Roe, un cordero de 1 año como una ofrenda por holocausto y una ofrenda por el pecado. O sea que cuando ella cumple, ya sea una de estas 2 etapas, si es varón, amén, hermana Diana, o es mujer, 2 ofrendas, una ofrenda de holocausto y una ofrenda por el pecado. ¿Vamos entendiendo todos? Y para entender estas ofrendas, ¿dónde voy a ir? A Levíticos 1. Recordemos, Levíticos 1 y Levítico 4. Levítico 1, ofrenda de holocausto, y Levítico 4, ofrenda por el pecado. ¿Cuál era la ofrenda del holocausto? Pues era la ofrenda diaria, la ofrenda que siempre debería ser presentada. ¿Y cuándo se presentaba la ofrenda del holocausto? Lo aprendimos. La ofrenda del holocausto era presentada, dice, cuando se cometía por ignorancia, por desconocimiento, por error, un pecado. Habían pasado 40 días si era niño varón, 80 días si era mujer, desde que ella no había venido a la casa del Eterno. En otras palabras, pudo haber cometido un pecado por ignorancia, por error, por guerra. Y por eso dicen las Escrituras que ella debe venir a la casa del Adón con estas 2 ofrendas. Aprendimos que en aquel entonces eran animales, ¿recuerdan? Aprendimos por medio del Mesías, capítulo 5, verso 19, que la Torá no ha sido abolida. Y por ende las ofrendas se mantienen. ¿Qué es lo que no se mantiene? La forma de cómo presentar la ofrenda. ¿Cómo debo presentar la ofrenda? Entonces ya no presento la ofrenda, dijimos, por medio de animales. Ahora, el Mesías dijo que Él nos dejaría a su Rúa, al Espíritu Santo, que nos guiaría a todo, nos llevaría a toda la verdad. Ahora oramos al Eterno para que el Eterno guíe esa ofrenda del holocausto. Ya no es un cordero, pero es un holocausto que debo presentar al Eterno. Ya yo no tengo que presentar un cordero, dice, de 1 año, como dice el verso 6, o una tórtola como ofrenda por el pecado. Porque ya no hacemos sacrificio de animales, ya no derramamos la sangre. Pero no dejamos de presentar la ofrenda porque la ofrenda tenía varios propósitos. ¿Lo aprendimos o no lo aprendimos? Las ofrendas cumplían varios propósitos. Entonces, ahora yo entiendo y comprendo que yo no puedo inventar ofrendas, que no puedo inventar una ofrenda, no puedo añadir una ofrenda, y que es mi deber presentar las ofrendas, pero ahora guiados por el Ruach HaKodesh. Y yo entonces presento al día 41, cuando ya puedo venir al templo, o al día 81, cuando ya puedo venir al templo, ver, hermana Diana, esas 2 ofrendas. Ofrenda de holocausto, ofrenda por el pecado, pero además de ello, debo circuncidar el niño al 8º día. Miren, esto es bien importante que ustedes lo entiendan y ustedes lo comprendan. Y que no tomen las cosas del Eterno a la ligera. Que entiendan y comprendan que estos son mandamientos del Eterno, que Él nos llama a nosotros
a que nosotros lo cumplamos. Bien, verso 7. Cuando ella le presente esto al Cohen, al Roe, al líder espiritual, ¿qué va a hacer él? El verso 7. Él los ofrecerá delante del Eterno y hará intercesión por ellas. Y así de esta forma, ella quedará purificada, dice, de su hijo o de su hija. Ahora, cuando es pobre, verso 8, entonces puede presentar una ofrenda de tórtolas, en otras palabras, ofrendas más baratas. Pero lo que no puede es dejar de presentarla. Y siempre dice el verso 8, el Cohen, el Roe, intercederá, o sea, hará expiación. Siempre el Cohen hará intercesión por ella. Estamos entendiendo, pueblo. Estamos comprendiendo hasta ahí. Amén. Es muy importante que nosotros no dejemos de entender y de comprender estas cosas que el Eterno pone delante de nosotros y que nosotros tenemos por deber cumplir. Vamos al libro de Lucas para que comprendan al Brit Hadashah. Lucas 2. Como el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, a pesar de que ha sido trastocado, que ha sido cambiado, que se le han hecho muchas alteraciones, logró conservar muchas cosas de la Torá. Y miren el caso de la mamá del Mesías, ¿no? La mamá del Mesías, cómo, ¿verdad que sí? Ella cumplió con estos mandamientos. Capítulo 2 del libro de Lucas, vemos ahí el nacimiento del Mesías, ¿verdad que sí? Capítulo 2 de Lucas, lo tienen todo. Habla acerca del nacimiento del Mesías. Lo tienen todos. Verso 8 en adelante, el anuncio de los pastores. ¿Sí? ¿De qué se iba a dar? ¿Cómo se iba a dar? Bien, verso 21. ¿Lo leemos todos? Verso 21, tú que estás en casa, léelo conmigo. Dice, al cumplirse los 8 días para que fuera circuncidado el niño, llamaron su nombre Yeshua, porque así fue llamado por el ángel de que fuera concebido en el vientre de su madre. Entonces se dan cuenta, ella cumple con él, con la circuncisión del niño. Al 8º día, dice, él fue llevado y fue circuncidado al 8º día. ¿Estamos claritos hasta ahí? Él fue circuncidado, dice, al 8º día. Aleluya. Baruch Hashem por el cumplimiento de esta palabra. Verso 22. Al cumplirse los días de la purificación de ellos según la Torá, ¿se da cuenta? Como Lucas cita a la Torá, dice, al cumplirse los días de la purificación, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dices, al cumplirse los días de ellos según la Torá de Moshe, trajeron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Eterno. Levítico 12:2, eso lo vimos justamente ahora mismo, debe ser presentado. ¿Verdad que sí? Tal como está escrito en la Torá de Moshe, todo varón que abra la matriz de su madre será llamado Kadosh a Yahweh. Eso lo vimos en Éxodo, ¿se acuerdan? Vamos a Éxodo 13, 1, 2, para que vean que todo eso ya lo estudiamos.
De repente se nos olvida y no lo recordamos porque no hacemos una revisión, pero es bueno que usted lo haga. Y usted se va a dar cuenta allí como la mamá del Mesías cumplía con esto, porque ellos eran guardadores de la Torá. 13:2, 13:1-2, Éxodos. Habló Yahweh a Moshe diciéndole: conságrame todo primogénito que abra la matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de ganado, es mío. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta? Verso 12. Apartarás para Yahweh todo primogénito, digo, el que abra la matriz, también todo primogénito de ganado. 13. Todo primogénito de macho de ganado que abra la matriz lo redimirás con un cordero, pero si no lo rime, entonces sacrificarás a todo primogénito. 14. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significa esto, dile: Yahweh nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ella estaba cumpliendo con estos mandamientos, ¿sí? Regresamos nuevamente al libro de Lucas, dijimos, ¿verdad? 1:21. Aleluya. Entonces, fíjense que vamos entendiendo poco a poco. No quiero que pase por alto, sino que usted trate de comprender la palabra. 2:22. Entonces, al cumplirse los días de esta purificación, trajeron al niño, tal como está escrito, 23. ¿Y para qué más el verso 24? Para ofrecer sacrificios según lo declara en la Torá de Moshe. Ella, como era una mujer pobre, que presentó un par de tórtolas o palominos. Ella estaba presentando su ofrenda ¿de qué? De holocausto, y estuvo presentando su ofrenda por el pecado. Y a su nombre. Estamos entendiendo todo el mensaje de este día, ¿verdad que sí? Estamos entendiendo que la mujer, cuando da luz, al 8º día, debe circuncidar. Pero es importante que comprendamos. ¿Cuántos se acuerdan ustedes a qué edad se circuncidó Abraham? ¿A qué edad se circuncidó Abraham a sus hijos? A Isaac, a Ismael. ¿Se acuerdan ustedes? Miren que todo eso ya lo vimos en la Torá. Ya eso lo vimos en Bereshit, ya pasamos. Por eso es importante, porque vamos a seguir viendo temas de la circuncisión. Vamos a seguir viendo temas de la inmersión, de las purificaciones. Si ustedes se olvidan todo lo que hemos estudiado para atrás, entonces con mucha dificultad usted va a poder entender lo que el Eterno habla en nuestras vidas y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas. ¿De dónde fue sacado Abraham? A ver, ¿de dónde fue sacado? Dice que él fue sacado dentro de los gentiles o de los gentiles, de los pueblos paganos. Por eso que Abraham no fue circuncidado al 8º día. Y a su nombre. ¿Estamos entendiendo? Por eso el Eterno entiende a Abraham, no lo cuestiona. Lo importante es que él llevó a sus hijos a la circuncisión. Ya Ismael era un jovencito, ya sus criados eran gente vieja, y el pequeño todavía era Isaac, porque lo había aprendido. Abraham lo aprendió de tarde. Les pregunto a ustedes, ¿cuándo ustedes aprendieron de la circuncisión? Unos primeros que otros, unos antes que otros. Entonces, si unos aprendieron antes que otros, unos lo aprendieron antes que otros, si el Eterno fue paciente con Abraham,
¿Quiénes somos nosotros para no ser pacientes? Y decirle, circuncídate hoy, tú hoy. Moisés, ¿cuántos se acuerdan de Moisés? ¿A qué edad Moisés llevó a circuncidar a sus hijos? ¿Y fue él el que lo hizo acaso? No fue él. Fue su esposa una pagana. Porque él salía a una misión. Hasta ese momento Moisés no había salido a una misión. Hasta ese momento Moisés estaba en ese proceso de hablar con el Eterno, de formarlo, de convencerlo. ¿Usted se imagina conversar con el Eterno? Si conversar con su roe, o conversar con su mamá o con su papá, a quien usted escucha y usted obedece, pero a veces le vienen dudas. ¿Cuánto más Moisés, que se la pasaba haciéndole preguntas al Eterno y dudando de todo lo que el Eterno le decía? Cada vez que el Eterno le hablaba a Moshe, Moshe le ponía un pero, ¿se acuerdan? Cada vez que el Eterno le hablaba a Moshe, Moshe decía una cosa o decía otra cosa. Yo soy mudo, yo soy tartamudo, yo no creo que ¿cómo se llama? Que el pueblo me escuche. ¿Tú crees que el pueblo me puede escuchar? ¿Por qué tú me mandas solo? ¿Por qué tú me mandas a mí? ¿Por qué tú me escogiste a mí? Moisés siempre tenía como un pero. Vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo 3. Éxodo 3, para que entiendan a Moshe. Yo sé que ustedes lo van a entender, pero es para que tú te entiendas también y entiendas a tu hermano. Esto es un proceso. Esto no es con una pistola, amén. Es un proceso donde quien convence es el Ruach HaKodesh. En el capítulo 3 del libro de Éxodos, dice el Eterno en el 3, verso 4, que el Eterno le habló a Moshe. El verso 6 le dijo: yo soy el Elohim de tus padres. Le cuenta que él había visto la opresión de su pueblo, que él había descendido, bajado para liberar a su pueblo. En el verso 10, mire lo que le dijo, verso 10. Ve ahora, Moisés, yo te enviaré. ¿Y qué le dijo Moisés en el verso 11? ¿Lo leyeron? Léelo conmigo. ¿Quién soy yo? De una vez se pone de tú a tú con el Eterno, como cuando yo estoy con Wilmer, a Wilmer, y Patoreto, y Poqueto, a Luis, y Poqueto, Luis, llámate al hermano. Luis lo llama a las 1500 a Luis. Pregúntele. Rizo, hay que hacer tal cosa. Marisa, hay que hacer. Zoila. A las 1500 se acuerdan de que hay que hacer las cosas. Siendo hermana Lisbeth. ¿Cómo peleo con mi hermana Lisbeth por eso? Porque uno le da los consejos y usted no lo toma. Pero está bien, pues yo soy un ser humano. Así como cuando sus hijos usted dan consejos y se preguntan. Miren, Moshe hablando con el Eterno como si fueran dos compadres. Imagínate que el Eterno le habla a usted. Yo creo que usted queda paralizado. ¿Quién soy yo? Dice, para que tú envíes a mí. ¿Quién soy yo? Verso 13. Y si me preguntan, ¿quién habló conmigo? ¿Qué les digo? Andaba en Bosnia, decimos en Panamá. Andaba. Y así nos ocurre a nosotros. Hay que decirle las cosas a ustedes al detalle. Porque ustedes no tienen esa intuición para hablarles. Y a su nombre. Aleluya. Verso, capítulo 4. ¿Qué más le dijo Moshe al Eterno? ¿Qué más le dijo? Léalo conmigo. Léalo para que usted vea.
Moshe cuestionando al Eterno, poniéndole pero a sus palabras. He aquí que no me creerán, ni me prestarán atención a mi voz, pues dirán, Yahweh no te ha hablado. Hey, el Eterno te está mandando, hermano, deja de dudar. ¿Sabes cuál es mi mensaje para ustedes? Si a Moisés, que fue a Moisés, le costó creer al Eterno y vivir la Torá, yo tengo entonces que entender a mi hermano, a mi hermana, cuando hay un mandamiento y se le dificulta cumplirlo. Yo no puedo poner una pistola porque hay un trabajo que tiene que hacer el Ruach HaKodesh. Mi deber como maestro es enseñarte la palabra. Amén. Ese es mi deber. Decirte, varón, tienes que hacer esto. Aquí un niño nació no hace mucho, y yo te aseguro que no lo han circuncidado. Y nació en la fe aquí, porque el papá creció aquí en la fe de que era niño de 8 años. Pero él tiene un abuelo. ¿Dónde estaba el abuelo que no estaba al día en esas cosas? Ahora ya yo enseñé la Torá, ¿sí o no? ¿El pecado va a caer por sobre mí? No. Porque la Torá dice que es mi deber advertir al prójimo, a la persona, a mi hermano, a mi hermana, que lo que está haciendo no está bien, que tiene que estar al día, y que esos son mandamientos del Eterno. ¿Desde cuándo estamos estudiando Levítico capítulo 12, que dice que el niño cuando nace al 8º día debe ser circuncidado, que el Mesías? Pero ¿a quién le toca hacer el trabajo de convencer? ¿A mí o al Ruach HaKodesh? Y este era un problema que no es de ahora, venía desde los tiempos de Saúl. Porque nosotros, al igual que Abraham, venimos, nació ¿dónde? ¿Abraham dónde nació? Entre los gentiles. Así venimos nosotros a nacer entre los gentiles. Entonces, cuando la congregación primitiva, la naciente, empezó a crecer, también se dio ese problema de Levíticos 12. Váyase al libro de los Hechos, capítulo 15. El problema se dio igualito se dio. Hechos, capítulo 15, el problema se dio igualito que en aquel entonces. Hechos 15, léanlo todo para que usted vea. Acuérdense que el Brit Hadashah es un cumplimiento de la Torá y del Tanaj. El Brit Hadashah es para un cumplimiento de la Torá y del Brit Hadashah. Y a su nombre. Para eso es. El Brit Hadashah no es para establecer nuevos mandamientos. Pablo no fue dejado para establecer nuevos mandamientos. Pablo fue un guardador, un shomer Torah, un guardador de la Torah. Pero habían problemas con la gente nueva, los Bene Israel, que venían igual que Moshe, que vivieron como Moshe allá en Madián, casado con una pagana. O Moshe circuncidó a sus hijos de buena gana. No, porque el Eterno se le apareció y lo iba a matar. Al menos no lo hubiera circuncidado. Y vino su mujer, agarró un pedernal, un pedazo de piedra de filo y le cortó el prepucio a los hijos. ¿Por qué Saúl se convirtió? ¿Por qué Saúl se convirtió? ¿De buena gana? Tampoco. Se convirtió porque una luz resplandeciente del cielo lo iluminó y lo cegó. Hay cosas que le toca hacer el Eterno. Hay cosas que me toca hacer a mí. A mí me toca enseñarte la palabra. Orar para que el Ruach te convenza. Yo no puedo hacer más nada. Yo no puedo jugarte, porque no he sido llamado a ser juez tuyo. Yo he sido llamado a ser un hombre de testimonio y de fe para que tú me imites, pero no soy juez tuyo. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, dice que venían unos hermanos de Judea, o sea, judíos pues. ¿Y por qué eran llamados hermanos? Porque eran seguidores del Mesías. Eran judíos mesiánicos. Judíos seguidores del Mesías, pero que decían que si no se circuncidaban
conforme al rito de la Torá, no iban a ser salvos. ¿Cuál era el problema de estos muchachos? No era que no creían en el Mesías, ellos creían en el Mesías. Ellos estaban tratando de casar la circuncisión con la salvación. Pero es que ya Yeshua es nuestro Salvador, ¿o no es nuestro Salvador? La palabra dice, no hay nada que nos pueda separar del amor del Mesías. Hoy me escribió un hermano y me decía, pastor, Roe, están cayendo las bombas en Jerusalén. ¿Qué tú quieres que yo haga? Le dije, yo no sé lo que está pasando en Jerusalén. Yo te puedo responder por mí. Yo sí te puedo decir a ti que la palabra dice que yo estoy escondido en los puños de él, en la mano de él. La escritura dice que yo soy la niña de sus ojos, por algo no me tiene allá en Jerusalén. Tal vez me hubiera muerto una bomba que me hubiera caído encima. O tal vez me hubieran mandado al frente de la guerra con unos fusiles, yo no sé, ni agarrar ni una pistola de agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no tengo apuro irme para hacia Liñapa, irme para allá, si el Eterno no me ha llamado. Cuando es el Eterno, Él te facilita las cosas, Él abre puertas. Entonces venían unos, ¿de dónde venían? De Judá, hermanos judíos, que decían que había que circuncidar a la gente, si no la gente iba a perder su salvación. Hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor del Mesías. Angustia, tribulación, hambre. Para eso murió el Mesías. Para que nos ayude en nuestros momentos difíciles. Y para eso está el Ruach HaKodesh. ¿Cuál es el problema hoy en día con la circuncisión? Primero, que no estamos en Israel. Segundo, que de acuerdo a la ley de este país, nadie puede circuncidar a una persona si no es un cirujano. ¿Usted sabía eso? Si usted no es cirujano, aunque usted sea un mogel, ¿qué es un mogel? Un mogel es un hombre dentro de la comunidad judía que circuncida. Pero ese es el judaísmo, donde tienen toda la plata del mundo y donde ese mogel es un cirujano. Cirujano, doctor cirujano. ¿Aquí hay algún cirujano de esta congregación certificado por la ley del hombre? No hay. Entonces yo no puedo decirle, tráigame a los niños que los voy a circuncidar. El Roe va a hacer. El Roe no puede atribuirse eso. El Roe va a quedar preso. ¿Y dónde yo le sirvo mejor al Eterno? ¿Preso o fuera? ¡Afuera! No preso. Entonces yo tengo que ser prudente y humilde, sencillo. Yo conozco un Roe en México que es cirujano. Vamos a invitarlo para que haga circuncisión gratis aquí en Panamá para ver si lo van a dejar. No lo van a dejar porque no puede en Panamá, no puede un médico extranjero, y aquí está la hermana Dayan que se lo puede decir, no puede ejercer la profesión porque esto es solamente para nacionales. Y a su nombre. Entonces, ¿tenemos un problema o no tenemos un problema? ¿Quién es el culpable? ¿El pueblo? No, el pueblo no tiene la culpa. Oremos al Eterno para que Él envíe obreros a la mies, para que envíe cirujanos y ellos puedan hacer circuncisión a los jóvenes aquí. Oremos para que nuestros niños se gradúen de médicos y sean cirujanos. La circuncisión a la escondida. Vamos a hacer en la escondida. ¿Quién se atreve a hacer circuncisión a la escondida? No se limpien conmigo, porque le pasa a algún niño de esto. Mire lo que pasó en Nueva York. Encontraron una sinagoga, encontraron en la parte de abajo del altar sótanos especiales que hasta el sol de hoy se ha tapado y no se ha dicho qué se hacía en esos sótanos. Hay una secta del judaísmo, para que usted lo sepa, que tienen por costumbre al niño que lo circuncidan, le chupan el pene, para que usted lo sepa. Hay una secta del judaísmo, porque ellos dicen que esa sangre, entre comillas, es una sangre especial, y que la baba del rabino tiene así como la de los perros, que cura las heridas. De los perros que nos enseñaron desde niños. Y yo recuerdo que cuando yo caminaba por ahí en bicicleta y me caía y me rapaba todo, llevando el perro me lambía y al día siguiente sano. Porque ellos tienen en la saliva de ellos anticuerpos muy poderosos. Entonces estos dicen lo mismo. ¿Y qué usted cree que pasó con eso? Pues hay más de 4 niños enfermos porque muchos de estos rabinos tenían problemas en las salivas de diferentes tipos.
y a su nombre. Te puede entrar a la internet y búsquelo, que eso le aparece. Es una secta. Entonces, nosotros no podemos inventar. Hoy leíamos con el hermano allá adentro, Juan 17, dice que Él a nosotros nos ha dado su palabra, pero el mundo nos ha aborrecido. Pero te inventamos nosotros, ya nada más por esas velas tenemos problemas. Por comer cordero ya tenemos problemas. Dice que aquí practicamos locura, que ese gorrito es una locura. Y cuánta locura nos dicen que nosotros practicamos porque estamos en esta fe, que no tenemos que ver nada con el judaísmo, somos hebreos israelitas. Entonces, en aquel entonces era en Israel, y con todo y eso que era en Israel, hubo una gran discusión. Pablo llevó esto ante el concilio de los Shaleachim, de los apóstoles, y finalmente hubo una resolución. Está en el capítulo 15, verso 20. 15, verso 20. 15, verso 20. Vamos a que lo leamos todo. ¿Cuál fue el consejo de los Shaleachim a los apóstoles, a todos aquellos que estaban trayendo gente nueva y que se estaban convirtiendo? Mire lo que dice verso 20. ¿Cuál fue el consejo? Verso 19. Mire cómo dice la versión mía. Y es bueno que cada uno lea una versión en 4 o 5 versiones diferentes para que usted entienda el verdadero mensaje. Mire lo que dice el verso 19. Mire el consejo cuál fue. Dice, yo aconsejo, dice, por la cual aconsejamos que no se acose a los que se han venido a Elohim de entre los que eran gentiles. No los acosen, no los presionen, hombre. La gente se está convirtiendo poco a poco. Esto es un proceso donde el Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo. Es fácil para una hermana mujer decirle, circuncídate. Pero tú no vas a la mikvah. ¿Ah? O tú vas a la mikvah, tú vas a hacerte vilá. ¿Sabes lo que es la mikvah? Mikvé es una piscina natural que hay en cada sinagoga. Una piscina de agua natural. ¿Usted sabe lo que es una piscina de agua natural aquí? Si estamos apenas en un proceso de terminar el templo, ¿cómo yo puedo decir que un mandamiento es más importante que el otro? Todos los mandamientos para el Eterno son iguales, pero el Eterno nos entiende. Allá atrás estamos dando un espacio para una mikvé, para que cuando tengamos dinero, la capacidad económica podamos hacerla. Hay que buscar un diseñador, un experto. Mire, ya ahí, donde está el abanico, está rajada la pared. Y eso a mí me tiene preocupado. Porque es una grieta, no es una fisura. Una grieta significa que el daño puede ser estructural. O sea, puede que se haya rajado una viga de amarre de las que van allí. Yo no sé. Había que romper esa pared ahí donde está esa rajadura con cuidado y ver si la viga de amarre que iba ahí no se rajó. Si hubo un asentamiento allí milimétrico, es un milímetro que se asiente, la pared así, ¿ves? ¡Oh! Raja. Ahora estamos pensando nosotros una mikvé acá atrás y después meterle agua natural. ¿Usted sabe lo que es meter agua natural? Es traer un equipo que no te baja de $6,000, $5,000, $7,000 allá atrás para que abra un pozo para tener una piscina. Si ni siquiera hemos terminado los servicios sanitarios nosotros, y a su nombre, porque somos una congregación pequeña y el Eterno nos entiende. Si el Eterno nos entiende, ¿cuánto más nosotros no tenemos que entendernos y comprendernos? Este es un proceso. Entonces, no se le acose, dice mi Biblia. Otra versión dice que no se les perturbe.
Otra versión dice que no se les perturbe. Otra versión dice que no se les moleste. O sea, lleven a la gente suave. Enséñenle 4 cosas básicas. Lo básico que ellos tenían que aprender, ¿qué era? ¿Ah? Que se aparten de lo que se sacrifica a los ídolos. Apártese de la idolatría, pues. Apártese de esas cosas. Amén. Eso es lo primero que hay que enseñar a la gente. 2, fornicación. 3, del estrangulado. O sea, el animal que se ahorca, pues, y se le come con todo y sangre. Y 4, de la sangre. Enséñele esas cosas, 4 cosas básicas. Eso es lo primero que ellos tienen que aprender. Llévele un proceso lento. Deje que el Espíritu Santo vaya convenciendo. ¿Estamos entendiendo, pueblo? ¿Por qué? Porque el verso 21 lo dice. Ellos no iban a enseñar Torá. Ellos iban a venir de oyentes, ir aprendiendo poco a poco, y en la medida que ellos iban creciendo, ellos iban aprendiendo a obedecer la Torá. Dentro de esos mandamientos está el mandamiento de la circuncisión. Porque dice, porque Moisés tiene en cada ciudad quien le predique en cada día de Shabbat. Ellos no iban a enseñar la Torá. Ellos no iban a enseñar la Torá. Entonces, el Eterno no lo iba a usar ellos como maestro, porque el Eterno iba a tener quien predicara. Ellos iban a entrar en ese proceso paulatino de ir aprendiendo los mandamientos del Eterno. Y a su nombre. A Moisés, Abraham se le dio el pacto abrámico, donde había que circuncidarse para ser parte del pacto abrámico. Es un mandamiento. Pero Moisés no sabía circuncidar a sus hijos. ¿Qué pasó ahí entonces? Tuvo que actuar el Eterno y lo obligó. Pero no fue porque él de su voluntad y de su espontaneidad lo hizo. Era un proceso en el cual el pueblo entraba poco a poco. Y así hay muchos mandamientos donde tú entras en un proceso poco a poco. Por eso yo le decía a ustedes, piensen siempre en qué nivel está usted. No es que usted no lo haga, usted tiene que hacerlo. Amén. ¿Cuál era el propósito de la circuncisión? ¿Para qué era? Vamos a leer, vamos a regresar al capítulo 17 de Génesis, para que usted entienda para qué era la circuncisión. Porque la circuncisión era antes de la Torá, antes de Moshe. La circuncisión era antes de Moshe, señores. Y tenía un propósito, pero yo tengo que tener claro cuál era el propósito de la circuncisión. ¿Para qué fue establecida? Entonces, para eso yo me voy a dónde? Me voy nuevamente entonces a Génesis Bereshit 17. Váyase a Bereshit 17. No se lo olvide, por favor. Es clave que usted comprenda, usted entienda cuál era el propósito. Génesis 17. El Eterno invita a Abraham a hacer un pacto, el pacto abrámico. El Eterno invita a Abraham. Y el Eterno le propone lo siguiente, mire lo que le dijo. 17, verso 2. Y estableceré mi pacto entre tú y yo, y en gran manera te multiplicaré. Entonces, ¿cuál era el propósito de ese pacto? La multiplicación. Así, ponlo, multiplicación. El Eterno me va a multiplicar. Si yo estoy en el pacto abrámico, Él me tiene que multiplicar, porque Él lo prometió eso. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Ah? Te voy a multiplicar, Abraham.
Verso 4, ¿qué más le dijo? Serás padre de multitudes de naciones. Te voy a multiplicar. Serás padre de muchos. Tú quieres ser multiplicado. Quieres ser padre de muchos. ¿Aló? ¿Qué más le dijo? 6. Te haré fecundo. De tus lomos saldrán reyes. O sea, gente de poder. Miren todo lo que le prometió a Abraham. Pero dice, ese pacto también será entre mí y tú, y entre tu descendencia, por pacto eterno. O sea que no solamente era con Abraham, sino con toda la descendencia de Abraham, que lo multiplicaría, que lo bendeciría, que salían reyes de él. Entonces, ¿de qué estamos hablando allí? ¿De bendición o de maldición? ¿Qué le estaba prometiendo el Eterno a Abraham? Bendición para él y quién más, y toda su descendencia. El pacto abrámico era un pacto de bendición para él y toda su descendencia. Aquí en la tierra. Es un pacto de bendición. Es un pacto donde el Eterno le prometía bendiciones. ¿Qué tenía que hacer Abraham y su descendencia si quería la bendición? Verso 9. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer el verso 9? Dice, guardar el pacto, guarda el pacto. Yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Dice que va a perder su salvación. Dice que te va a bendecir, que te va a prosperar, que te va a multiplicar, que tus hijos serán reyes, serán grandes cosas. Que no serían cualquiera cosa. Eso era lo que el Eterno le estaba prometiendo a Abraham. ¿Qué era lo único a cambio que tenía que hacer Abraham y su descendencia? ¿Qué era lo único que tenía que hacer? Verso 10. Eso es todo. Entonces se dan cuenta cuál era el propósito de cuál es el propósito de la circuncisión. Si tú no lo entiendes, entonces sobre el Rúa te va a poder convencer, mi hermano. ¿Cuál era realmente? ¿Cómo se demostraba que ese pacto estaba firmado? A ver, ¿cuál era? Verso número 10, 11. ¿Cómo se da cuenta que el Eterno estaba cumpliendo? El Eterno tenía que cumplir porque el hombre había cumplido. Verso 11. Ya la señal, dice la señal. Ahí está. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo o no? Yo tengo que entender que el pacto no se llama pacto de circuncisión, se llama pacto abrámico. Y el pacto abrámico estaba constituido por muchas cosas. Todas eran promesas de bendición. Dios, el Eterno Elohim, quería bendecir a Abraham y toda su descendencia. El Eterno no quería que el hombre dijera de palabras, sí, yo cumplo, yo cumplo. Nada de cumplo. Yo quiero ver la señal. ¿Dónde está la señal, Pavela? Para ver la señal, para ver la señal. Pavela. ¿Y cuál era la señal? ¿Qué es lo que quería ver el Señor? ¿Qué quería ver? ¿Aló? ¿Qué quería ver? ¿Aló? ¿Qué quería ver? Dígalo duro, todos, duro. Ya, eso es todo. ¿Perdiste tu salvación por eso? No, porque la circuncisión no era para salvación. Era para bendecirte. Todo lo que el Eterno le había propuesto a Abraham, todo lo que el Eterno le había dicho a Abraham desde un principio que haría con él, que lo bendeciría, que lo multiplicaría. Vaya a Génesis 12:2. Génesis 12:2. ¿Qué más él le prometió a Abraham? Haré de ti una gran nación. Eso no fue lo que le dijo en el 17. Eso fue lo. ¿Y qué le dijo en el verso 3? ¿Qué más le prometió? ¿Qué más le prometió, hermana Elizabeth?
Bendeciré a los que te bendicen, Lisbeth. ¿Qué más, Lisbeth? Verso 3. ¿Qué más, Lisbeth? Maldeciré a los que te maldicen. ¿Te das cuenta, Lisbeth? Que nosotros tenemos poder. Nosotros no somos cualquier cosa. Cualquiera que me maltrate a mí, el Eterno lo va a maltratar. Cualquiera que abuse de mí, el Eterno se va a encargar de él. Pero cualquiera que me bendiga, Yahweh lo va a bendecir. Todo el que va a mi negocio y me compra, Yahweh te va a bendecir. Pero tengo que decírselo. Tengo que declarárselo. Todo estudiante mío, yo estoy aquí por mis estudiantes, todos ustedes son bendecidos. Todos los que están en mi aula, todos ustedes son bendecidos, porque por ustedes yo estoy bendecido. Todo cliente que llega a mi casa, a mi taller, es bendecido. Todo aquel a quien me bendice a mí, el Eterno, pero yo tengo que creerlo. El Eterno le empezó a prometer a Abraham muchas cosas. Todo esto, lo único que el hombre tenía que hacer, ¿qué era? ¿Qué era? Circuncidarse. La circuncisión es una promesa que el Eterno le hace, ¿verdad que sí? De bendición. Entonces ya entendió lo que es la circuncisión. Entendió que esto es un proceso como todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Y ahora regresemos nuevamente a Levítico 12. Ya estamos terminando, ¿verdad que sí? Yo creo que me estoy pasando. ¿Cómo estamos de tiempo, Juan Richo? Ya pasé, imagínense usted, ya me pasé. Entonces se dan cuenta, en el capítulo 12, del 1 al 10, al 8, se habla de 3 tipos de situaciones diferentes que el hombre tiene que cumplir. Pero pregunto yo, por eso yo voy a juzgar al papá del niño que está por aquí que no se circuncidaron. No, yo tengo que dejarlo que el Eterno se encargue y le va a hablar. Porque el Eterno nos va a hablar todo. Tú tienes que enseñarle a la gente a no depender de ti como líder espiritual, sino depender de Él, que Él aprenda que todo lo que Él siembra en esta vida, Él lo va a cosechar. Todo lo que cada uno de nosotros sembremos aquí, lo vamos a cosechar. La palabra dice, Elohim no puede ser burlado. Siempre que tú estés pasando por pruebas, por situaciones, por dificultades, párate un espejo. Le decía yo a mi hijo, párate un espejo y predícate. Tú me podrás engañar a mí, pero al que está ahí arriba tú lo engañas. No. Y a ti mismo te vas a engañar tampoco. Párate un espejo y mírate y dite, ¿qué estás haciendo que al Eterno no le agrada? ¿Has hecho un esfuerzo para circuncidarte? Tienes los $400 porque en el seguro no te van a operar. Porque en el seguro para que te operen tienes que tener una enfermedad. Si no, no te operan. Tienes que ir al centro de salud y tienes que hacerte como 20,000 exámenes y ¿cómo se llama? Y con suerte de que el cirujano del centro de salud, del Ministerio de Salud, quiera hacerte la circuncisión. Si no, tienes que ir a la privada. Ya en la privada la subieron a $400. En el judaísmo, ni la circuncisión con el seguro, ni la circuncisión con el Ministerio de Salud, ni la circuncisión en la privada tiene validez para ellos. Porque no siguen el rito de Moisés. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces aquí nosotros vamos a complacer. Nos hacemos una circuncisión siguiendo el rito judaísmo, pues entonces tienes que hacerte judío y renegar al Mashiach para entonces que te circuncides conforme al rito de Moshe. ¿No te lo haces conforme al rito de Moshe? Pues tú tienes que orar al Eterno para que el Eterno, un cirujano en Panamá, se convierta y pueda circuncidarnos y sea un hombre de fe. No, entonces, bueno, hazte la circuncisión, a la circuncisión de la esposa de Moshe, a lo callado. Yo no tengo que ver con eso. Te pasa algo, te sucede algo, yo no te mandé. Porque no, entonces yo voy a quedar preso. No, que por culpa de un líder espiritual que se cree judío y mandó a la gente a circuncidarse y a fulano le dio infección, tenía azúcar en la sangre, no sé qué cosa, y queda usted. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que tú quedes preso, amén, para entonces burlarse y hablar de ti cosas que no son verdades. Y a su nombre. Entonces es bien importante que todos tengamos shalom, tengamos paz.
el Eterno, habló de una circuncisión también desde el libro de Deuteronomio, habló acerca de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón no es para bendición física, es justamente para bendición espiritual. Entonces tú tienes que saber que no solamente tienes que circuncidar el prepucio, sino también circuncidar, ¿qué cosa? Tu corazón. Y saber que si en ti no hay una circuncisión en el corazón, de nada te vale la circuncisión física. Porque todavía en ti hay dureza, todavía en ti no hay paz, no hay shalom. Porque en ti todavía no entiendes y no comprendes que este es un proceso, que nosotros venimos del gentilismo, de ser gentiles, paganos. Y que cada uno de nosotros viene de una etapa diferente al otro hermano. Y que tú no puedes poner una pistola porque yo tengo un buen salario. ¿Usted sabe cuánto gana un cirujano? El salario de un cirujano, hermana, como $5,000. Aparte de sus citas privadas en el sector privado. Entonces es fácil, desde el punto de vista de una capacidad económica fuerte, exigirle a todo el mundo que cumplan. Es lo que dicen las Escrituras, poniéndole cargas al pueblo. Es bueno que yo haga la circuncisión porque amo al Eterno y porque entiendo que debo obedecer la Torá. Amén. Y porque entiendo que no es carga para mí y porque comprendo que es un deber para mí. Ahora nos vamos al capítulo 12 del libro de Éxodos. ¿Por qué es importante ya para terminar? Porque el libro de Éxodos capítulo 12 habla acerca de que aquellos que tendrían que celebrar, ¿verdad que sí? Pesaj, tenían que estar circuncidados. Capítulo 12 del libro de Éxodos. Capítulo 12 del libro de Éxodos. Amén. Éxodos 12, verso 48. Dice: será celebrada por toda la congregación de Israel. Pregunto, 12, verso 47. ¿Puede alguien decir no celebro la Pascua? ¿Puede alguien escoger no celebrarla? No puede. Tú no puedes tomar decisión por lo que ya el Eterno tomó. ¿Cuándo no puedes celebrarla? Cuando tú estás en un estado tamé. ¿Es tu situación? Sigamos leyendo. Incluso si un extranjero que resida entre ustedes quisiera celebrar la Pascua a Yahweh, todo varón que debe ser circuncidado, entonces, ¿qué cosa? Celebrará la Pascua. Entonces aquí, como usted lo ve, tajantemente te dice, si tú no te has circuncidado, no puedes celebrar Pesaj. ¿Estamos entendiendo? ¿Ah? ¿Vamos comprendiendo todos? Bien. Ahora vamos en la aplicación del mandamiento. Vamos a ver cómo se aplican los mandamientos. Ya el mandamiento está clarito allí. Ahora vamos a ver la aplicación. No solamente eso, de todos los mandamientos de la Torá. ¿Cómo debe ser aplicado un mandamiento de la Torá? Ojo, ¿cómo? Porque recuerden que al principio yo le di a ustedes que Pablo tenía una lucha con los judaizantes, que el Mesías, la lucha con quién era, con ellos mismos, porque ellos aplicaban los mandamientos sin amor, sin misericordia. Vamos a Mateo 23. ¿Cómo debe ser aplicado un mandamiento? Mateo 23. ¿Cómo puedo aplicar un mandamiento para que ese mandamiento sea correcto? 23, un texto muy claro que habla de la lucha del Mesías. ¿Contra quiénes? Contra los legalistas. Una lucha contra los legalistas. 23, verso 23. Ay de ustedes
¿Lo están leyendo conmigo? Escribas y fariseos. ¿Qué hacían ellos? Daban el diezmo, ¿sí o no? De todo. De la menta. ¿Han visto usted la hojita de menta? ¿Ah? ¿Han visto usted la hojita de menta? Chiquita la hojita de menta. ¿Eh? Bueno, hasta de eso dice que sacaban el diezmo. Del eneldo. ¿Han visto usted el eneldo? ¿Lo conocen? Investíguelo. Váyanse al supermercado y vayan donde venden todo lo que son por favor, para este chaval, vamos a traerla. Amén, Rizo. O para mañana, los que pueden. Donde venden especies, consíganse la semilla del eneldo. ¿Qué más? Y el comino. Ellos cumplían con lo más mínimo. ¿Creen ustedes que estaban circuncidados o no? Claro que sí. Pero ¿cuál era el problema de ellos? ¿Qué pasaban por alto? ¿Ah? Léalo conmigo. ¿Qué pasan por alto? ¿Ah? Lo más importante de la Torá. ¿Sí o no? Dice, pasan por alto lo más importante de la Torá. Ustedes pasan por alto. ¿Qué es lo más importante de la Torá? A ver, justicia, la misericordia y la fe. O sea que cuando tú aplicas un mandamiento, ¿qué debe haber? Justicia, misericordia y fe. Ojo, cada vez que tú aplicas un mandamiento, ¿qué debe haber? Justicia, misericordia, o sea, gracia, pues gracia. Y fe. Ahora yo te pregunto a ti, ¿sí? Vamos a aplicar. Se acerca un hermano y me dice, Roe, yo quiero celebrar Pascua, pero no estoy circuncidado porque no tengo el dinero para circuncidarme. ¿Qué espera de mí el Eterno? ¿Justicia, misericordia o no? ¿Aló? Pregunto yo. No vas a entrar. Aplique la justicia. Lo justo es que yo saque los $500 y se lo dé. Varón, vaya, siervo, vaya. No es lo correcto. Porque es fácil. Porque tú tienes dinero. Aleluya, y a su nombre. Eso es tener misericordia. Varón, lo siento, usted aquí no puede entrar. Es que ni siquiera puede entrar al templo. Usted sabe que ni siquiera puede entrar No es ni siquiera que no celebre la Pascua. La Torá prohibía o prohíbe. ¿Por qué usted cree que quién fue Tito, Timoteo, que Saulo circuncidó? ¿Por causa de quiénes? ¿A quién fue Neri? Por causa de los judíos. Circuncidó a Tito, creo que fue. Porque era prohibido que un incircunciso entrara en el templo. Hermano, cada vez que usted va a aplicar un mandamiento, no se lo olvide, eso lo más importante. ¿Qué es lo más importante de la Torá? Justicia, misericordia o gracia. ¿Y qué más? Fe. ¿Tú no tienes fe de que este hombre ya está circuncidado de corazón? ¿Ah? ¿Tú no tienes fe de que es verdad lo que él te está diciendo? ¿Tú crees que es justo decirle, varón, yo lo siento, deme el tiempo sí me lo dé? Eso sí es justo, ¿verdad? La ofrenda sí me la dé, porque por la Biblia nos dice que un incircunciso no puede diezmar, no puede ofrendar. Amén. Me trajo 100 bloques para construir el templo, para mejorar el templo, y a su nombre. No podemos ser, mis amados, en la fe como lo que éramos en la religión de antes, que le pedíamos el diezmo a la gente, pero le decimos que la Torá está abolida. Pero el diezmo no es Torá, ¿acaso? Entonces hacemos las cosas al revés ahora. Queremos cumplir unas cosas de la Torá, pero entonces nos olvidamos de lo más importante de la Torá,
¿Qué es lo más importante de la Torá? La justicia, la misericordia. Hey, ten compasión con esa persona. ¿Ah? Ten compasión con esa persona. Ten la compasión, que es lástima, pues. La persona te dice, varón, yo tuve un año con usted, me congregué con usted, pero no he conseguido el dinero para circuncidarme. Y yo voy a su casa y su dinero de almala le alcanza para comer. Usted ha ido a los hogares de cada uno de nosotros para que usted vea cómo vive cada uno de nosotros. Mire, este muchacho va a estar a la universidad ahora mismo, aquí, desde la derecha, y pregunte el sacrificio que hizo la mamá para meterlo a la universidad. Eso no solo lo sabe la mamá, más nadie. Y uno que asume, porque ni a mí me han dicho, pero yo asumo, porque yo sé cómo vive ella y yo sé cómo vive su esposo. Y para estudiar la carrera que él va a estudiar, hermano, no se necesitan dos guayabas. ¿Ah? Hermanas que viven solas, como la hermana Marisa, que no tienen esposo, que no tienen un salario. Usted sabe cómo vive ella. ¿Ah? Usted sabe cómo vive Danielito, sí, ¿ah? Que no tiene un trabajo fijo, que ya es papá de un niño, que no tiene trabajo fijo, mi hermano, que depende de la ayuda y el apoyo de su papá. Y así cada uno de nosotros. Neri, levanta la mano, Neri, que al sol de hoy no tiene casa propia. ¿Cuántos años tiene Neri? 45. 46 años y todavía no tiene casa. Hoy vive en un cuarto de alquiler, vaya de otro, pasa en otro, pasa en otro. ¿Por qué? Pregúntale si él quiere eso. Él quisiera de su casa. Pregúntale a la hermana Michelle si no está pagando. No tiene esposo. No tiene esposo. 3 niños, solita, con su mamá, mi hermana Matilde, evaluación por ella. Que Yahweh me la recompense por toda la ayuda que le da a su hijo. Con un niño. Mi amado en la fe, el Eterno, ¿qué nos pide de nosotros? Misericordia, fe y justicia. Cada vez que usted va a aplicar un concepto de una Torá, fíjese, usted está aplicando la justicia, la misericordia y la fe. Amén. Muy importante que nosotros nos señalemos y nos juguemos. Amén. Era lo que decía el Mesías, que el problema de los fariseos, ¿cuál era? ¿Cuál era el problema de ellos? Que ellos veían la viga en el ojo y en la falta, pero no en la de ellos mismos. Entonces, yo los invito a todos y a cada uno de ustedes, ¿sí? Que el Eterno me libre a mí. Si alguno tiene un problema, acérquese a mí. Y veremos juntos. Pero no trate de tomar usted una decisión. No trate de usted ser juez. No trate usted mismo de decir, esto es así y yo lo voy a hacer así. Porque eso era cuando nosotros éramos cristianos, que éramos de la otra religión, que nosotros mismos, ¿verdad que sí?, tomábamos decisiones. Vaya al libro de Deuteronomio, ya para terminar, capítulo 17. 17, verso 8. Deuteronomio 17, verso 8. 17, verso 8. El Deuteronomio 17, verso 8 nos habla de tomar decisiones cuando hay cosas difíciles. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Casos muy difíciles. Yo tengo que tomar una decisión. Las escrituras no dicen que tú tienes que tomar la decisión. Ese es Torah, fíjense, Torah. La escritura en el verso 8 dice que cuando hay una cosa muy difícil, tú te vas a levantar y vas a ir, dice, al lugar donde Yahweh ha escogido. Yahweh. ¿Cuántos lugares hay aquí en Panamá donde se invoca el nombre de Yahweh? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos lugares hay aquí en Panamá? Que yo sepa, esta es la única congregación en Panamá donde se invoca el nombre de Yahweh. No dice quédate en casa y toma una decisión. Anda a ese lugar donde el nombre de Yahweh es invocado, dice. 9. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde quién?
al líder espiritual. Al líder espiritual, en aquel entonces eran los Juanín. Al líder espiritual, si hay un líder espiritual. Si no hay un líder espiritual, no importa si se llama Roe, si se llama Dan es el juez. Al líder espiritual. Ve donde él y pregúntale, ¿qué decisión es la más correcta para que yo tome? Dice, ellos te van a decir lo que tú debas hacer. No es que consulté a mi sobrina, a mi prima, a fulanita, a menganita, a sutaneja. Eso era para cuando éramos de la religión pasada. Que el Espíritu me dijo, cualquiera, usted iba a la iglesia evangélica, cualquier Espíritu me dijo, que el Espíritu me dijo, que el Espíritu me dijo. Y por eso que tienen la choricera que tienen. Acá el Eterno nos llama a ser un pueblo unido. Y a saber que no todos somos cabeza. A saber que no todos podemos estar tomando decisiones. Anda a ese lugar, consúltale. Ellos te van a decir lo que tú tienes que hacer. 10. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? En el verso 10 lo dice. Lo que ellos me digan que yo tengo que hacer, eso es lo que yo debo hacer. Voy a tener cuidado de hacer lo que ellos me digan a mí. Según la ley que ellos apliquen en ese lugar. En este lugar no es una sinagoga judía, 100%. Venimos de un proceso paulatino, poco a poco. Piernis quebrados, ciegos, sordos, golpeados, lastimados, trajinados, desempleados. Yo no te voy a poner a ti a hacer gasto si tú no tienes, mi hermano. Yo no te voy a poner una carga que yo no te voy a poder sobrellevar. Yo no le puedo decir a mi hermana que mande a su hijo circuncidar si yo no le estoy dando la plata. Que es fácil decir, hermana, usted es pecadora, tu hijo no lo ha circuncidado. Tú eres otro pecador, no es tu hijo, te vas para el infierno. No. Yo nomás le digo, mire, hermanito, la circuncisión, el capítulo 17, dice que es para bendición de tu vida. Amén. Y es la señal que el Eterno pone para que Él vea que tú andas, no de palabras, sino de boca. Tú sabes que has hecho buenos negocios y tú sabes que tú has podido circuncidar a tu hijo. Tú has hecho buenos negocios y tú sabes que tú te has podido circuncidar. Mira, tú y el Eterno, que juzgue. Amén. Y a su nombre. Amados de la fe, con esto, con este mensaje quiero exhortarles, amén, a ser sabios, prudentes y humildes. Ante todo, humilde. La humildad, miren, si hay algo que nos acompaña a nosotros, es la humildad. Dice la palabra que al humilde el Eterno lo ve como de cerquita, ¿sí? Y al altivo de lejos. Amén. Seamos humildes. Entre más humilde, créelo, tú no te vas a perder. No importa donde tú estés, la humildad es señal de la presencia del Ruach HaKodesh. Con todo y esto, dice el apóstol Pablo cuando aconsejaba, ¿se acuerdan? En el libro de los Corintios, capítulo 11, acerca de la cobertura, que si te cubre, que si no te cubre, que si te cubre, que si no te cubre. Al final, Pablo le dice, miren, las congregaciones del Mesías no somos contenciosas, no vamos a contender por estas cosas. Amén. Cerremos nuestros ojitos. Así que el que, tiene alguna duda, acérquese a mí. El que no tiene duda, Baruch Hashem. El que tiene, no juzga al que tiene, y el que no tiene, no juzga al que no tiene. Cerremos nuestros ojitos, oremos para la palabra. Padre, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, tu palabra y tu santo Ruach ha hablado en este día. Gracias. Gracias por el mensaje, porque fuiste tú el que lo preparaste. Yo no lo preparé. Fuiste tú el que permitiste que esta semana se hablara acerca de la circuncisión del niño al octavo día. Acerca de la necesidad de ser bendecidos, Padre, porque tú quieres bendecir a tu pueblo. Tú quieres que tu pueblo sea bendecido. Y por eso tú dejaste una señal
entre tu pueblo y nosotros. Gracias, mi Rey. El Rab Shaul decía en el libro de los Romanos que el incircunciso nada es y el circunciso nada es. No somos nada sin el Mashiach. Gracias, mi Rey, porque entendemos que la circuncisión es un mandamiento y tenemos que circuncidarnos. Pero tú solo sabes, mi Rey, la situación de cada uno de los de esta congregación. ¿Quiénes han sido negligentes? ¿Quiénes no les ha importado? Yo no quiero ser juez de nadie, Padre, porque tú no me has puesto para ser juez de ellos, sino como un buen padre ser consejeros y decirle: varón, haz un esfuerzo, ahorra, saca tiempo, circuncídate, circuncida a tu hijo. Haz un esfuerzo, no endurezcas tu corazón. El Eterno quiere bendecirte. Y al que ya está circuncidado, Padre bueno, Padre amado, que Él entienda y comprenda que este es un mandamiento que debe nacer del corazón y de la voluntad de todo y cada uno de nosotros. Que no podemos hacer nada por el que dirán, y que conforme a lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Padre, gracias por el prepararnos para el día de mañana. Permítenos que podamos ir en ayuna y hacer nuestra tevilá en ayuna. Gracias, mi Rey, por los hermanos y las hermanas que van a hacer este esfuerzo para ir. Bendice igualmente a los que no puedan ir. Bendice a los que tienen duda también, Padre. Ayúdales a comprender más tu voluntad, mejor tu voluntad. Ayúdales a entender tus propósitos y tus planes, mi Rey, en sus vidas. Padre, tu palabra dice, aleluya, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Que nada ni nadie nos podrá separar del amor del Mesías. Gracias por prepararnos para esta semana, mi Rey, que es la recta final para Pesaj. No nos podemos ir sin antes decirte que bendiga las ofrendas y los diezmos del día de hoy que tu pueblo ha presentado. Padre, bendice los alimentos que vamos a compartir y no dejes de bendecir, mi Rey amado, a nuestros hermanos en Israel que se están preparando para un borbandeo de nuestra nación. Ten misericordia, pero también ten misericordia del pueblo, Padre, que está bombardeando Israel. Ellos no tienen la culpa de las decisiones de sus líderes. Gracias, Padre, por esto que tú estás haciendo. Gracias por todo. Que tengamos toda una linda y hermosa semana. En el poderoso nombre de Yahshua Mashiach, amén y amén. Los saludamos todos con Shabbat Tov. Saluda a su hermana, a su hermano, dígale Shabbat Tov. Dígale feliz semana. Dígale feliz semana. Hermanito, hermanita, feliz semana. Feliz semana. Shabbat Tov.